Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde usted está y vamos a pedir al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te damos gracias. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre, hemos orado, Señor, por las diferentes necesidades y por la familia. Y ahora, Señor, nosotros tomamos una actitud, Señor, de reverencia a escuchar tu palabra. Señor, yo abro mi corazón, oro que cada uno de nuestros corazones sea tierra fértil donde tu palabra pueda dar mucho fruto en nosotros. Bendice y santifica este momento, que sea de bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algunos años, más o menos unos 20, 15 años para acá del Evangelio, se ha visto un fenómeno en las iglesias. Y el fenómeno es que todo aquel que es alcanzado por el Evangelio, todos aquellos que en algún momento venimos al Evangelio, comprendemos que el Evangelio es lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que sigue es seguir congregándonos, intentar ser fieles al Señor en la medida de lo posible, luchar contra tantas adversidades en la vida y seguir adelante y esperar hasta que Cristo venga o hasta que nosotros muramos y tengamos que partir. Y hemos entendido el Evangelio de esa manera. Pero yo quiero decirle que de esa situación o ese fenómeno no ha ayudado al crecimiento del Evangelio. Porque en realidad nosotros nos hemos congregado creyendo que pues es a eso lo que el Señor nos ha llamado. Y que con estar viniendo a la iglesia, con que perseveremos, ¿verdad? 1, 2, 3, 5, 10 años, ahí estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y yo quiero decirle hoy que no es cierto. Cada uno de nosotros, si me ayudan tal vez activando el cronómetro ahí atrás para tener idea del tiempo, cada uno de nosotros, cada vez que recibimos el perdón, la gracia de nuestro Señor Jesús, también nosotros somos llamados a anunciar el Evangelio. ¿Cuántos lo sabían? Yo sé que no lo sabemos porque le repito, es algo que está en las iglesias. ¿Por qué no lo hacemos? Le voy a decir por qué no lo hacemos. No lo hacemos, porque creemos que le corresponde a un sector nada más. Puede ser el pastorado, el evangelista o el apóstol o el líder, si mucho. A él le toca andar compartiendo el evangelio. A mí no, puede pensar alguien. Yo simple y sencillamente llego, canto y después me voy y si bien les va, regreso el otro domingo. Eso, hermanos, esa parte de lo que se ha dicho, que a veces los mismos predicadores han o hemos tenido la culpa, ha llevado a que el evangelio no se expanda, no lo comuniquemos a los demás, porque no sentimos la carga en nosotros. También pensamos que no estamos preparados para predicar. Pensamos que para predicar necesitamos saber los 66 libros de la Biblia, los 1189 capítulos de la Biblia y los 31.187 versículos. Y como casi no me sé uno de esos, entonces ¿qué voy a predicar? Dicen. No sé quiénes son los profetas mayores, ni quiénes son los profetas menores, no sé cuáles son los libros históricos, no sé cuáles son los libros, cuál fue todo el canon, no sé cuál es el Pentateuco, no conozco nada de eso. ¿Qué voy a predicar? Dicen algunos y por eso no comparten el evangelio. Yo quiero decirle, hermanos, que compartir el evangelio no es eso. No es ser un experto en las escrituras, en la teología, en la revelación o interpretación, en homilética y en hermenéutica. No, usted no necesita nada de eso. Para compartir el evangelio, usted solo necesita dos cosas. Número uno, sentir la carga por hacerlo. Y número dos,
contar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Ha hecho algo Dios en nuestra vida? ¿Ha cambiado Jesús, el Espíritu Santo, algo en nosotros? Yo no sé en usted, pero en mí sí. En mí sí. ¿Cuál es mi mejor predicación? Mire, cualquier libro, capítulo o versículo de la Biblia, cualquier otro se lo puede debatir. Hay gente que ha leído o estudiado más que nosotros y a veces hasta la misma Biblia y nos pueden debatir cualquier pasaje. Pero lo que Cristo ha hecho en nosotros, eso nadie podrá debatirlo porque es algo que lo hemos vivido. Un ciego fue sanado y todos empezaron a preguntarle, no todos, pero una mayoría se acercó y le dijo: dinos quién fue el que te sanó. ¿Sabes que es profeta? ¿O sabes que anda diciendo blasfemias? ¿O sabes qué es esto, qué es lo otro? Y el ciego dice: yo no sé si es profeta o si sea lo que sea, yo no lo sé. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Mi vida ha cambiado porque Él me ha tocado. Eso es lo único que sé. ¿Cuántos saben eso? Que su vida ha cambiado porque Cristo ha interrumpido nuestro caminar y nos ha bendecido y ha transformado nuestra vida. ¿Alguien está agradecido por eso? Yo vivo agradecido con el Señor, hermanos, porque hubo un cambio en mi vida, definitivamente. Yo no sé, en usted le digo, cada quien tenemos nuestra propia historia, pero en mi vida sí hubo un cambio muy marcado. Cuando no había un destino muy claro que seguir, el Señor me dio una esperanza de vida. Hoy en este servicio misionero yo quiero intentar explicar de alguna manera las razones del por qué no predicamos, aparte de algunas que ya le dije, pero ¿por qué no predicamos el Evangelio? Quiero que veamos por lo menos tres. La primera: ¿por qué nosotros, por qué los hijos del Señor, los que hemos conocido a Jesús y tenemos comunión con el Espíritu Santo, por qué no le compartimos a las personas que no asisten a la iglesia, que no creen en Jesús o en Dios? Estoy hablando de familia, de amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, esas personas que nos rodean y que no creen en el Señor Jesús. ¿Por qué no lo hacemos? Número uno, porque no podemos ver el daño que el pecado les está haciendo. No lo podemos ver. El pecado, como usted sabe, es sinónimo de lepra, o la lepra es sinónimo de pecado. Y en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, está la historia de un hombre llamado Naamán. Naamán, dice la Biblia, que era un hombre general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, punto, pero leproso. Naamán, hermanos, representa a esas personas, hombres o mujeres, jóvenes o adultos, que viven en pecado, pero que viven una vida exitosa. Que a veces nosotros los cristianos los vemos y decimos: ¿qué tipo ese hombre? Miren qué gran carro anda, qué gran casa tiene, es un gran profesional. Y usted lo ve y usted lo admira y dice: no sé cómo hace. Y más de alguna vez nosotros hasta envidia les tenemos. Hasta podemos decir: hasta quisiera yo estar en el lugar de él. Y usted sabe que es un borracho, que es un mujeriego, pero aparentemente todo le va bien, ¿verdad? Tiene 3 mujeres y a las 3 las tiene contentas. Dice usted: yo ni con una puedo, dice. Y entonces así es Naamán, valeroso en extremo. La gente lo conocía, era general del ejército de Siria. Era un hombre que era admirado. Los demás hombres, cuando lo veían con su armadura, con su buen porte, con su valentía. Decían: ¿quién quisiera ser como Naamán? Algunas mujeres dijeran: ¿quién no quisiera tener un esposo como Naamán?
Los jóvenes podían decir: quisiera que Naamán fuera mi papá. Qué tipo, el rey lo tiene en alta estima. Es un gran capitán y es valeroso. Pero lo que no sabían era la última parte. Era leproso. Y la lepra, hermanos, aquellos que tenían la bendición, no la bendición, la suerte de que no les saliera en el rostro la lepra, podían ocultarla. En Israel obviamente había una ley, pero como este era sirio, había una ley en Israel con respecto a la lepra. Levítico capítulo 13 y verso 45. El mismo Dios había mandado por medio de Moisés. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado. O sea, gritará con voz en cuello, a alta voz, pregonará. ¿Qué iba a decir? Mire cómo tenía que ir gritando, hermanos. Y la gente lo oía y la gente se hacía a un lado porque era contagioso. Inmundo será, versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará como solo. Fuera del campamento será su morada. Así era un leproso. Y así debía de estar Naamán. Si Naamán hubiera sido israelita, debía de estar así, pero era sirio. Y había constitución diferente, leyes diferentes. Entonces él cubría su lepra con su armadura, con sus grandes vestiduras. Pero a solas era otra cosa, hermanos. ¿Quién le habló acerca de su lepra? Regresemos, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahí estaba una muchachita. ¿Qué edad? No lo sabemos. ¿Qué hizo ella? Verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Por qué esta muchachita pudo traer este mensaje de esperanza a Naamán? Porque ella era la que lavaba las ropas manchadas de sangre de su señor. Y cada vez era peor. Y dice: a esta camisa que se puso la semana pasada, mi señor no tenía tanta sangre, ahora tiene más. Porque estaba en casa y oía los gritos de Naamán, los que no oían todos los demás, mientras su esposa intentaba curarlo de esa llaga. Y aquella muchachita decía: ¿qué le pasará a mi señor? ¿Por qué grita? ¿Por qué llora a estas horas de la noche? Y empezó a ver. Déjeme imaginarse, se subió en algo y quiso ver por una ventana, por una hendidura, y dijo: ¿qué le pasará? Y vio que era lepra. ¿Por qué ella pudo traer un mensaje? Porque ella vio las consecuencias de la lepra. ¿Por qué nosotros a veces no llevamos el mensaje del evangelio a los pecadores? Porque no vemos el daño que les está causando. La lepra, al igual que el pecado, hermanos, empieza a destruir y a quitar la sensación de dolor y empieza a matar a su víctima lentamente. Lentamente, y no se da cuenta. No se da cuenta hasta que sigue avanzando, avanzando, avanzando. Pero vea, esta muchacha, hermanos, esta se acercó a su señor y le dijo: jefa, señora, si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La jovencita conocía a alguien que podía hacer algo por su Señor. Le pregunto, amada iglesia, ¿no conocemos nosotros a alguien que puede transformar la vida de un hombre, de una mujer, y darle una nueva vida y darle una nueva esperanza? Yo no sé usted, pero yo conozco a un Dios y a un Cristo que puede transformar la vida de las personas en cualquier momento. Pero no lo vamos a hacer.
hasta que en realidad nos demos cuenta de lo que están pasando. Porque a veces en el mundo porque usted y yo solo los vemos de día, solo cuando llega al trabajo aquel prominente médico, bien perfumado, bien bañado y un gran profesional, y después se va. Usted no sabe lo que vive en la noche. Aquel gran empresario y todo, pero cuando llega la noche y tiene que ir a casa, no va con su esposa, con sus niños, se va a un lugar solo. Y de repente todos aquellos que lo ven y lo admiran dicen: qué gran tipo, cómo quisiera ser como él. No sabes. Si no está en Cristo, no puedes ver la condición en la que ese hombre, esa mujer que aparenta vivir una vida de alegría, de felicidad, en realidad no lo es. Llora a solas, grita a solas y no hay quien lo escuche. Y nosotros, hermano, nos cuesta ver eso. Salmo 73:1. Asaf, un salmista, es tan claro, hermanos, en hablar. Este canto es maravilloso porque no esconde nada y es tan sincero. Asaf dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalan mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de ellos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Dice: este todo impío, todo bólito, y qué gordo está. Yo que soy ahí todo piadoso y todo flaco. Algunos, pero otros no, también están gorditos. Pero vea lo que el salmista está hablando, hermanos. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 13. Verdaderamente, dice mire cómo a la conclusión que llega el salmista. Cuando él está viendo a los demás y él dice: verdaderamente en vano he limpiado, dice, mi corazón, y he lavado mis manos en inocencia. Sigue el salmista, 15. 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, sea que a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Y usted sigue leyendo el pasaje, hermanos. Y el salmista termina diciendo: yo sé que tú no soportarás su apariencia. Pero ¿por qué? Le repito, a veces nosotros nos pasa la de Asaf y sentimos hasta envidia por los pecadores, pero no vemos su dolor a solas. Razón número 1 por la que no predicamos el evangelio. Marcos capítulo 2 y verso 15. Nosotros podemos entender cómo el Señor hablaba acerca de aquellos los cuales no le seguían. Aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores también estaban a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. ¿Cómo llamó Jesús a los pecadores? ¿Enfermos? Y más de alguno podría decir: Señor, ¿cómo vas a decir que está enfermo?
Mira cómo come delante de ti, mira qué gran casa tiene, mira todo, mira sus ropas, cómo se viste. Pero Jesús no estaba hablando de una manera material, Jesús estaba hablando espiritualmente y los llamó enfermos. Así vive un hombre, una mujer sin Dios. Dice, no, hermano, yo lo miro alegre todos los días. No se confunda, lloran a solas, gritan a solas. Número 2, ¿por qué a veces no compartimos el evangelio? La segunda razón es porque no hemos entendido la crueldad del castigo para los pecadores. ¿Cuál es el castigo? Mateo capítulo 13 y verso 49. Mateo 13, 49, palabras del Señor Jesús. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. 50. Y los echarán, ¿en dónde? En un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que los inconversos, que los que no tienen fe en Dios, en la Biblia, hagan burla acerca de lo que es el infierno, se les permite, déjelos. Porque a veces cuando usted les habla, mira, es que si seguís ahí te vas al infierno. Ellos dicen, ¿y qué? Allá va a estar Chente y me va a estar cantando. Dice. No tengas pena, ay Dios, ahí va a estar Juan Gabriel, dice. Y hacen chiste, ¿verdad? Pero eso, que lo quieran hacer ellos, está bien, pero usted y yo no. Usted y yo debemos de comprender la crueldad del castigo eterno. Es tan cruel, hermanos, que aún los demonios que un día serán juzgados y echados al lago de fuego, no quieren ir ahí. No quieren ir ahí. Entonces, hermano, ¿de dónde saca esa conclusión? Vea lo que dice Lucas capítulo 8 y verso 27. Lucas 8, 27. Si me ayudan. El piano dice, al llegar a él a una tierra, vino a un encuentro de un hombre de la ciudad. ¿Se acuerda usted de Gadara? Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Vea las palabras, hermano. No está hablando el hombre natural, está hablando el demonio, los demonios en él, hermano. Que cuando ven a Jesús sienten tormento, reconocen el poderío y el Señor de señores, el Rey de reyes, el más grande, está delante de ellos. Y ellos reconocen esa autoridad. No me atormentes, porque el Señor mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, o sea, impulsado por el demonio al desierto. Pobrecito, hermano. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él respondió, Legión, porque somos muchos. Pues si usted se preguntaba cuántos demonios pueden poseer a una persona, muchos, hermano. De hecho, la palabra legión se refiere al escuadrón romano que tenía 6,000 soldados. No es una broma. Abrirle la puerta a las cosas oscuras, hermano, a las tinieblas para nuestra casa, no es una broma, hermanos. De esas muchachitas o jovencitos que en la escuela, colegio, en cualquier otro lugar les enseñan a jugar esos juegos oscuros, no lo hagas, no sabes los que estás llevando a casa. Aquellos que les encanta ver películas de terror, hermano, y se quedan de noche para verla, no lo hagas. No sabes los que estás permitiendo entrar a tu casa. Legión me llamo, que soy mucho. Pero vea el versículo 31, es asombroso. Y le rogaban que no los mandasen
al abismo. Y no está hablando del abismo al que después sí los deja ir a un hato de cerdos y cae a un despeñadero. No está hablando de eso. Otras versiones dice, y le rogaba que no los mandase al lago de fuego. ¿Por qué? Porque es terrible, hermanos. No es un juego. No es que va a ser alegre y ya vamos a hacer carnaval y fiesta y todo. No, no es cierto. Es terrible. Es terrible, es casi, hermanos, usted lee el libro de Apocalipsis, Juan se espanta cada vez que tiene que ver esas cosas. No es un juego. Pero el evangelio, nosotros los cristianos no hemos entendido la crueldad que les espera a todos aquellos que se van sin Cristo. No la hemos entendido y por eso no los rescatamos. Por eso no invertimos nuestra vida. Por eso todavía nosotros tienen que estarnos rogando para ir a la iglesia y no hacemos nada por los pecadores. Por eso no invertimos, por eso hasta peleamos por la ofrenda, por el diezmo y todo, porque no entendemos a qué se refiere el evangelio. Dios lo dio todo, Jesús lo dio todo, los primeros hombres del evangelio lo dieron todo. Nada era miseria para ellos porque había que rescatar a alguien más. Había que rescatar a alguien más. Pero como usted y yo no hemos entendido, mire, hay una película muy bonita, La lista de Schindler se llama. Yo no sé si alguno de ustedes la ha visto. A mí me tocó verla porque en la universidad nos dejaron esa tarea de ver esa película. Yo dije, qué lujo de tarea, ojalá que me dejen más así. Pero es impresionante esa película, hermano. Nos dejaron en el curso de derechos humanos para ver qué derechos eran violados y todo. Pero esta historia, que es real, de un capitán nazi, hermanos, pero él empezó a compadecerse de los judíos que en vagones eran llevados, hermano, a ser sacrificados. Entonces él hizo una empresa para hacer utensilios de cocina y se acercaba con el general, coronel, no sé, capitán más grande que él, y le decía, quiero comprarte a estos judíos. Dice, ¿para qué? ¿Están destinados a la muerte? No, véndemelos, ellos me van a ayudar. Y empezó a comprarlos. Empezó a vender sus propiedades y empezó a comprar judíos. Y los llamaba y tenía una lista y encargó a otros, anótamelos por favor, contrató a otros judíos para que le empezaran a hacer listas. Y cada vez llegaba, hermano, desesperado a su casa a buscar algo para vender porque quería comprar a uno más. Salvó a más de 1000, los llevaba. Y cuando venían otros generales nazis de otro lugar, venían a arrebatar a judíos para matarlos porque lo agarraban de diversión. Y cuando alguien agarraba o él se daba cuenta, entonces él venía y decía, no me vayan a tocar a los que yo compré. Y entonces aparecía el judío y empezaba a leer los nombres y todos se presentaban y decía, aquí estoy. Y salían desesperados corriendo hasta este coronel llamado Schindler. Y él los tenía, estos son míos, los compré, decía, trabajan para mí. A veces querían arrebatárselos y él decía, no, son míos, yo los pagué. Al final de la película, que es el final de la guerra, que algunos se van, hermanos, empiezan los nazis a perder la guerra. Algunos que conocen esta historia, él se levanta y empieza a llamarlos a todos. Y llegan todos los judíos, los que él había rescatado, un poco más de 1000. Y todos se le quedan viendo y le dicen gracias. Y él les dice, váyanse, ahora son libres, la guerra termina. Y la historia es asombrosa porque cuando él, entre lágrimas, se quita su saco, no sé qué es lo que tiene, e encuentra un pin de oro. Y donde lo arrebata y se queda viendo y empieza a llorar. Y alguien le dice, ¿por qué llora? Y dice, ¿cómo no vi este pin de oro? Me hubiera servido para rescatar a otros. Porque él sabía que la muerte los estaba esperando si no estaban en su lista. Por eso la película se llama así, La lista de Schindler. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no hay salida de ahí. Y no es que hay feria ahí.
Y no es que estén los Broncos ahí. Y no es que esté Vicente ahí. Bueno, sí está, pero no está tocando, no está cantando. Estará sufriendo por una eternidad. Y usted y yo no lo hemos entendido. Y por eso dejamos que nuestra familia, que nuestros amigos sigan en ese lugar. No es justo, iglesia. No es justo. Usted y yo necesitamos entender eso. El castigo eterno es terrible. Así como usted y yo nos alegramos por la gloria eterna que nos está esperando, si seguimos nuestra fe hasta el final, también deberíamos de preocuparnos. Leía un libro hace poco acerca de la evangelismo con fuego, se llama, es asombroso el libro, ¿no? Y este escritor dice, aunque los pecadores no quieran comprender a Jesús, que lo último que vean cuando se vayan de esta tierra sean nuestras manos intentándolo rescatar, sea lo último. Pero esa es una segunda razón porque no predicamos o no lo hacemos con tanta vehemencia, con tanta urgencia. La razón número 3 es porque nosotros, según nosotros creemos que el rapto de la iglesia, que la venida del Señor, que la muerte de alguien está lejos, y por eso no lo hacemos. Y no es cierto, hermanos. Las cosas son tan eminentes, el mundo entero está gritando, está ofendiendo a Dios y ya no le da pena hacerlo. ¿Alguien vio imágenes o vio la inauguración de los Juegos Olímpicos? Yo pedí que me pasaran algunas fotos. Y usted puede ver esto, hermano. Alguno pudiera sacar conclusión y dice, no, es cultura. No, no es cultura, hermanos. Son burlas. Gracias, hermano. Sigamos. La representación del dios Baco, según la creencia, se sumergió y emergió justo en este río, el río Sena, que cruza todo París, pero es símbolo de homosexualidad, de desviaciones terribles. Y dice, ¿y qué tiene que ver esto con el deporte? Son los Juegos Olímpicos. Diferentes atletas que se preparan 4 años para llegar ahí, y es una plataforma del mundo, hermano. Jinetes. Y justo los jinetes del Apocalipsis, los colores y todo, hermanos. Sigamos. Este símbolo que representa al dios Baal. Digamos. Mira esa imagen, hermano. ¿Qué tiene que ver esto? Una banda de rock, ¿verdad? Tocando, y aparecen estas imágenes, miles, millones de niños viendo esto. La iglesia no puede estar con los ojos tapados. La iglesia no puede seguir durmiendo. ¿Qué tiene que ver esto? El mundo está ofendiendo a Dios y ya no le da pena hacerlo. La maldad, hermanos, cada vez es más fuerte. La primera imagen que los muchachos nos pasaban, ¿verdad? La representación de la última cena de ese, pues es un cuadro, ¿verdad? El que está abajo, simbólico, que ha sido el simbolismo en Roma, en Francia, este hermoso cuadro representando el cristianismo. Y arriba, ¿verdad? Esta mujer rodeado de drag queen, se llaman estos personajes. ¿Qué personajes son? Son mujeres vestidas o queriendo parecer hombres.
y hay hombres queriendo parecer mujeres. Ese es. ¿Qué es todo eso? Confusión. Toda esta ideología, hermanos, que el mundo está trayendo. Romanos capítulo 13 y verso 11, si me ayudan los hermanos de la alabanza. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. ¿Cuántos creen que eso es así? La salvación está más cerca, por supuesto. Verso 13 versos 12. La noche está avanzada. No se refiere a una noche natural, hermanos, que todos sabemos que ocurre 5, 6, 7 de la noche. No, no, no. Está hablando de la noche, está hablando de las tinieblas de este mundo, que cada vez está avanzando más, avanzando más. Por eso no le da miedo hacer lo que hace, porque cada vez está más oscuro. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. 14. Sino vestidos. ¿De qué? ¿De qué, iglesia? Vestidos de nuestro Señor Jesucristo, con gracia, con santidad, con amor, con pasión y con integridad delante del Señor. No provean, dice, para los deseos de la carne, vístanse del Señor. Porque hay un momento, hermanos, dijo Jesús, Mateo capítulo 24 y 25, cuando vean que todas estas cosas empiecen a suceder, no se asusten, sino al contrario, erguidos, puestos de pie, porque vuestra redención está cerca. Muy pronto está la venida del Señor, y usted y yo debemos de glorificar para siempre a nuestro Señor Jesús. La iglesia no debe de tener ningún temor a todo esto, solo debe de abrir sus ojos, iglesia, y decir: algo está por ocurrir. Algo está por ocurrir. Estas plataformas del mundo, la final de la Eurocopa, la final de la Copa América y ahora la inauguración de las plataformas del mundo, y aprovechan para dar mensajes. ¿Quiénes? Por favor, hay un Dios de este mundo también. Hay un Dios de este siglo, el cual, dijo el Señor, le urge, porque sabe que el día se acerca. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Prepararse. Número 1. Número 2, ver a su hermano, a su amigo, decirle: te invito a la iglesia. Y de repente hacerlo con más pasión. De repente decirle: estoy orando por ti, ¿eh? Ay, otra vez. Y al día siguiente: te recuerdo que estoy orando por ti, ¿me vas a acompañar a la iglesia? Ya te dije que no 1000 veces, no importa, 1000 veces te voy a decir. Otra vez. Para que sientan la urgencia, para que puedan ver que las cosas que están en la Biblia no es un libro de cuentos. La Biblia, querida iglesia, no es un libro de cuentos. La Biblia es la palabra de Dios, y tarde o temprano todo se ha de cumplir. Y usted y yo debemos de dar honra y gloria siempre a nuestro Padre. Amén. Póngase de pie, por favor. Si nunca recibimos esa carga, hoy que es el servicio misionero, considero oportuno recordársela. Usted que tiene a Cristo, usted que ama al Señor, usted que lee la Biblia, no envidie a aquellos que prosperen allá afuera, no los envidie. Usted no sabe lo que lloran a solas.
Pero usted y yo, querida iglesia, no importa la edad que tengas, joven, señorita, hermano, anciano, no importa la edad que tengas, si crees en Jesús, eres bendecido, eres perdonado, sí, pero también tienes una carga. También hay sobre ti un peso. También te dieron una luz. Alguien te rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y dijo Jesús: nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud. ¿Para qué? No sirve de nada, dijo Jesús. Se prende y se levanta y se pone para que alumbre a los demás. Esa es tu tarea, iglesia. Esa es mi tarea. ¿Cuántos quieren recibir más de esa luz para aprender a brillar? Cierra tus ojos un momento mientras adoramos al Señor y oro que tu Espíritu Santo ponga de esa luz sobre ti. La luz de Jesús, en el nombre de Jesús, que brille en todo lugar, no la puede